Hola a todos, ¿cómo están? Mi nombre es Lesma, espero se encuentren muy bien. Yo como siempre muy contenta de poder estar un día más aquí con ustedes, muy agradecida de que me estén viendo donde quiera que se encuentren. El día de hoy tenemos un caso sucedido en Australia, el de Michael Guider. Acompáñenme a ver todos los detalles. Michael Anthony Guider nació el 20 de octubre de 1950 en la ciudad de Melbourne, Victoria, en Australia. Con apenas 2 años se mudó a Sydney con su madre, una mujer adicta al juego, y su padre, un cocinero del ejército que era alcohólico. En 1953 el matrimonio inestable tuvo otro hijo, al cual llamaron Tim. Los constantes problemas entre la pareja derivaron con su separación, y los 2 hermanos fueron enviados a casas de cuidados de niños. A pesar de que sus padres prometieron que era una situación temporal, finalmente los abandonaron en 1963, cuando Michael tenía 12 años y Tim 9. Mientras estaban en el hogar de cuidado, los 2 hermanos junto con otros 2 niños fueron por un hombre de origen inglés, con cabello blanco y un bigote fino como un lápiz que caminaba con bastón. Este hombre llevaba a los pequeños a hacer turismo, pero luego reservaba una habitación en un hotel de la ciudad, drogaba sus bebidas, generalmente un vaso de leche, y abusaba de ellos. Al cumplir 15 años, Michael abandonó la casa hogar, y tiempo después comenzó a meterse en problemas. Estuvo recluido en un centro de delincuentes, tras haber sido acusado de incendiar una tienda propiedad de una mujer con la que había tenido una relación. Su hermano Tim, por su parte, se vio señalado en una serie de robos a bancos que lo llevaron a tener problemas con la ley. Siendo adulto, Michael se convirtió en un verdadero depredador, agrediendo a muchos niños tal y como se lo habían hecho a él. El hombre buscaba madres solteras, en su mayoría con problemas, que fueran vulnerables, y se ofrecía a cuidar de sus hijos. Al igual que su antiguo agresor, el hombre llevaba a los niños del barrio a su casa, donde los drogaba con un sedante y realizaba sus terribles actos. A pesar de haberlo hecho varias veces con diferentes menores, no fue denunciado, pues muchas de las víctimas no se dieron cuenta del abuso, ya que estaban inconscientes cuando ocurrían los ataques, por lo que pudo continuar haciendo de las suyas por mucho tiempo sin ser descubierto. A lo largo de los años se convirtió en un hombre popular, que trabajó como jardinero y también desarrolló un gran interés en la cultura aborigen y los sitios alrededor de Sydney. Incluso se ganó cierto respeto como experto aficionado en el tema, y su material fue utilizado y reconocido en al menos un libro publicado. Muchas madres le confiaban a sus hijos a aquel hombre amable y cariñoso, para que supuestamente los cuidara. Pocos sabían los residentes de la playa de Bondi que tenían un depredador entre ellos. Una de las mujeres incautas fue Tess Knight, madre de Samantha Therese o Megan Knight, una pequeña nacida el 25 de marzo de 1977. La niña vivía con su madre y su padre Peter en Manly, hasta que estos se separaron a comienzos de los años 80. Tras el divorcio, la pequeña de 6 años se mudó con su madre a un bloque de pisos muy cerca de donde Michael residía. El hombre conoció a Tess y a su hija en una fiesta de cumpleaños de una de las niñas que había sido su víctima. A la madre de Samantha le pareció un señor amable y educado, por lo que dejó que la pequeña fuera a casa de su amiguita para que Michael las cuidara. Ese era el momento en el que él aprovechaba para cometer sus terribles actos. En su vida diaria, Samantha tenía una rutina regular. Después de la escuela, cuando su madre todavía estaba en el trabajo, la niña llegaba a la casa, y luego salía a jugar con sus amigos hasta alrededor de las 6 de la tarde. El 19 de agosto de 1986, la tarde de la niña de 9 años comenzó como de costumbre. Llegó del colegio, se cambió de ropa y, sabiendo que su madre regresaría de una clase de arte a las 6, decidió caminar hasta una farmacia local para comprar un cepillo de dientes. Cuando la pequeña no llegó a casa esa noche, su madre comenzó a preocuparse. Salió a caminar a las tiendas locales y descubrió que su hija había estado en una de ellas esa tarde. Un vecino fue la última persona que la vio con vida. Tess reportó ante la policía la desaparición de su hija, y pronto se vieron carteles de Samantha por todo Sydney, preguntando a la gente si la habían visto. La niña de ojos color verde y miel había sido vista esa tarde paseando por las calles con su uniforme escolar. En cuestión de días, la ciudad estuvo cubierta con carteles que decían "Encuentra a Sam", en los cuales la describían como una niña inteligente, extrovertida y bien hablada.
La policía colocó un maniquí en la calle principal con los rasgos y la vestimenta que llevaba puesta la niña la tarde que desapareció. Todos esperaban hallarla viva y bien, pero a pesar de una intensa campaña no fue encontrada. Durante la semana siguiente, los medios de comunicación publicaron noticias de que la niña había sido secuestrada y criada como la hija de otra persona. Sin embargo, todas estas historias fueron descartadas. Las fotos de Samantha con un sombrero flexible mirando a lo lejos pegadas por toda la ciudad quedaron como una imagen congelada en el tiempo, como la de una niña perdida. Cada año en el aniversario de su desaparición se imprimía una historia en el periódico local, como el recordatorio de una madre para encontrar a su hija. Era obvio que después de tanto tiempo algo malo le había pasado a la pequeña, pero Tess continuó con la esperanza de hallarla. Pasaron los años y no fue sino hasta 1996 cuando por primera vez las autoridades comenzaron a sospechar de aquel amable hombre, luego de que 2 niñas de 7 años les contaran a sus padres que Michael la abusaba de ellas y que les tomaba fotografías durante las agresiones. Los progenitores de ambas denunciaron inmediatamente el hecho ante las autoridades. A principios de febrero de ese año, el departamento de policía realizó un registro de la residencia del sujeto, donde encontraron una montaña de fotografías y ropa interior infantil en el cobertizo. Identificaron a 9 niñas y 2 niños de entre 2 y 16 años, los cuales habían sido abusados por Michael durante 10. El 6 de febrero el hombre fue arrestado y se declaró culpable de 60 cargos de abuso sexual y drogadicción, pero solo admitió delitos contra los pequeños ya identificados y se negó a dar información sobre otras víctimas. Dijo a los investigadores que no seleccionó a los niños, sino que apuntó a sus madres, que eran mujeres solitarias y muchas adictas a las drogas. La investigación policial concluyó en la corte el 12 de septiembre de 1996, con Michael condenado a 16 años de prisión, con una pena mínima de 10 años sin libertad condicional. Durante su encarcelamiento le dijo a los psicólogos de la prisión que había sido abusado por su madre, y luego en el hogar de niños, y por eso despreciaba a las madres. Indicó que en algunos de los casos los padres sabían que él le hacía daño a sus hijos, pero no habían dicho nada porque lo veían como una niñera gratis. La policía no pensaba hasta ese momento de que Michael era el asesino de Samantha. Fue en parte por la presión de Denise Hoffman, una escritora que denunció que el hombre había hablado de la niña con una colega suya de una manera extraña y obsesiva. La mujer dijo que conoció al sujeto en 1993, mientras compartían un interés mutuo por los sitios aborígenes de Sydney, y trabajaron en estrecha colaboración con el Servicio de Parques Nacionales y Vida Silvestre. La escritora trató de convencer a la policía de que Michael era uno de los asesinos más notorios de Australia. Señaló con preocupación ante las autoridades que había un conjunto de álbumes de Michael que contenían recortes de periódicos sobre el secuestro y homicidio sin resolver de otra niña llamada Renee Aiken de 5 años, ocurrido en la costa sur del estado en 1984. Para la mujer el hombre estaba vinculado potencialmente con la desaparición de esta pequeña y la de Samantha. Sin embargo, los cuerpos policiales le dijeron que ante la falta de pruebas no podían hacer nada al respecto. Al no ser escuchada por las autoridades, Denise decidió visitar a Michael en prisión, y lo hizo más de una docena de veces hasta que alguien creyera su historia. En un momento los detectives le dijeron que se alejara del hombre, porque simplemente él no era un sospechoso. La mujer sostuvo que la fotografía policial de Michael había sido identificada de forma privada por un testigo clave en el caso de Renee. Además se enteró que en el momento en el que la niña de 5 años había sido secuestrada, el hombre trabajaba a solo 2 horas de la casa de la niña. A pesar de esto, la policía le envió una carta a la escritora, en la que le indicaron que luego de hacer un seguimiento de las acusaciones, y a menos de que no presentara ella más pruebas, ellos no podían hacer nada. El exconsultor de la policía de Nueva Gales del Sur y autoridad en delitos en serie, Richard Bashman, cuestionó el trabajo de los oficiales y aseguró que cualquier crimen reportado contra un extraño debe ser investigado, y el hecho de que Michael ya estuviera tras las rejas no era suficiente para descartar cualquier otra cosa que pudiera haber hecho, pues los padres de otras posibles víctimas también merecían una investigación. Por su parte, Denise creía que los álbumes de recortes también incluían fotos de otros casos de niños desaparecidos.
La mujer instó a los cuerpos de seguridad a rastrear el paradero del hombre durante los últimos 20 años, a través de registro de parques nacionales y vida silvestre. Con esto se podía determinar los lugares, fechas, días y horas en donde había estado en los últimos años. A pesar de que en ese momento las autoridades no daban crédito a las palabras de Denise, 2 años después, en 1998, los detectives reabrieron la investigación sobre la desaparición de Samantha, luego de enterarse de ciertas revelaciones hechas por Michael a algunos de sus compañeros reclusos, en las cuales dijo que tenía un local en los suburbios del oeste de Sydney, en el cual tenía material audiovisual de la pequeña. En septiembre de ese año, el detective a cargo del caso, Darren Slice, conjuntamente con otros agentes, allanaron la instalación de almacenamiento, donde encontraron cientos de fotografías de niñas que el sujeto había escondido. También hallaron un rollo de película de una fiesta de cumpleaños de una de las amigas de Samantha, que era la pista que los investigadores estaban buscando, esto para ubicar a la niña en compañía de Michael. Había otras fotos inocentes que mostraban a 3 pequeñas juntas, una de las cuales parecía ser Samantha, pero los investigadores no podían probarlo. En diciembre, las pistas halladas llevaron a los investigadores hasta la escuela pública Manly y luego hasta la calle donde vivía una de las víctimas, quien para ese momento ya tenía 21 años. La chica le dijo a la policía que Michael la había agredido sexualmente al menos 5 veces cuando tenía entre 7 y 8 años, y señaló que Samantha también había estado allí. En julio de 1999, la policía la citó para que compareciera ante la Comisión de Delitos de Nueva Gales del Sur. La madre de la muchacha fue llevada a la Comisión de Delitos 10 días después, donde dijo que volvió a Sydney luego de enterarse de la desaparición de Samantha para consolar a Tess mientras la buscaban, pero no dijo nada sobre el abuso de Michael a su hija porque ella le dijo que no quería denunciarlo. La policía envió un escrito de pruebas al director de la fiscalía recomendando que se le acusara a Michael del asesinato de Samantha. Mientras esperaban una decisión, lo acusaron de abusar de las otras 2 niñas. Al ser confrontado con la evidencia, el sujeto se declaró culpable de agredir a las 2 chicas, y a pesar de que reconoció que había tenido contacto con Samantha 2 o 3 veces, aseguró que nunca hizo nada con ella y tampoco tuvo que ver con su desaparición. El hombre fue sentenciado a 6 años de prisión por el abuso de las 2 amigas de Samantha. Sin embargo, gran parte de su condena coincidía con la que ya estaba cumpliendo, así que solo se agregaron 6 meses a su sentencia total. El 22 de febrero de 2001, mientras estaba en prisión, fue acusado formalmente del crimen de Samantha. Ante el tribunal, la madre de una de las testigos negó que Samantha se hubiera quedado alguna vez a pasar la noche en su casa, o que el sujeto se hubiera quedado solo con su hija o sus amigas. Pero su evidencia fue contradicha por vecinos, quienes testificaron que Michael cuidaba a Samantha y sus 2 amigas mientras la madre salía. La acusación más reveladora vino de la joven que voluntariamente había ayudado a los detectives, quien dijo que Samantha había estado presente cuando el acusado la había agredido a ella, y que también le había hecho lo mismo a la pequeña. Señaló que el hombre tenía el don de la elocuencia y era divertido, por lo que era fácil que los niños quisieran estar con él. Aunque Michael había sido acusado de asesinato, obstruía cualquier investigación relacionada con Samantha. Si bien la acusación tenía un informe, este difícilmente podría describirse como sólido, pues les faltaba todavía su confesión. Los fiscales y la policía buscaron dar un giro al caso, con alguien que descifrara algunos de los terribles secretos de la mente de Michael, su hermano menor Tim, quien tenía ya 48 años, y estaba en una prisión condenado a 10 años de cárcel por planear un robo con arma. El hermano menor ya había cumplido 2/3 de su condena, y acordó con las autoridades que si lograba que su hermano se declarara culpable del asesinato de Samantha, sería indultado de su sentencia. Tim ya lo había intentado un par de años atrás en una reunión con su hermano en las oficinas de comisión de delitos, pero no dio resultados, porque el acusado sostuvo que en dicha habitación había micrófonos ocultos y se negó a hablar. Sin embargo, para las autoridades esta vez las cosas serían diferentes. El fiscal de la corona, Paul Conlon, se reunió con Tim en la cárcel, como una cuestión de rutina después de que la defensa dijera que quería que lo llamaran como testigo en el juicio, y allí los 2 hombres comenzaron a hablar. Tim se había ofrecido a ayudar, pero en sus propios términos. No habría dispositivos de escucha ni subterfugios. Él no reuniría ni daría evidencia contra su hermano. Así comenzaron las visitas, con Tim escoltado desde Long Bay para ver a su hermano mayor en Silverwater.
El hombre le dejó claro a Michael que se había negado a ayudar a la policía para proporcionarles evidencia en su contra, y también le hizo saber su posición sobre el crimen de Samantha, el cual a su juicio fue atroz. La charla duró 5 horas, pero el hombre no confesó. Sin embargo, en la segunda visita, después de que habló sobre algunos de sus propios demonios personales y del abuso que sufrió cuando era niño, Michael comenzó a hablar sobre declararse culpable de matar accidentalmente a la niña. Tim no sintió en lo más mínimo pena por él, mientras lloraba por su propio trauma. Le dijo que el abuso no era excusa para haberle hecho lo que le hizo a Samantha y a todos los demás niños que agredió. Los 2 policías a cargo de la investigación fueron a hablar con Michael, y finalmente el 7 de junio de 2001 se declaró culpable de asesinato involuntario, y afirmó que había drogado a la pequeña, igual que lo había hecho con sus otras víctimas. Dijo que accidentalmente le había dado una sobredosis fatal. Señaló que en medio del acto la niña recuperó el conocimiento, y le dio una segunda dosis porque no quería que lo reconociera. Por su parte, los detectives declararon ante los medios que creían que el contacto de Michael con su hermano en prisión y la confianza que se había construido entre ellos durante muchos años fueron fundamentales para que el hombre finalmente admitiera que era responsable del asesinato. Luego de transcurrir 17 años de la muerte de Samantha, el 28 de agosto de 2002, Michael, de 51 años, fue sentenciado a 17 años de cárcel, con derecho a libertad condicional luego de 12 años. El juez que lo sentenció dijo que su uso continuado de drogas en niños después de la muerte de Samantha demostró que seguía siendo un peligro para la sociedad. A pesar de que el hombre fue puesto en condiciones de estricta protección en la prisión, fue golpeado salvajemente en 2 ocasiones, en las cuales tuvo que ser ingresado en el hospital penitenciario con fracturas en la pierna y la mano derecha, además de un gran número de abrasiones. En una oportunidad incluso, una de sus orejas casi fue arrancada. Michael no mostró ningún remordimiento por lo que hizo. Sus declaraciones a lo largo de los años fueron contradictorias con relación al crimen de Samantha. Inicialmente dijo que no recordaba nada sobre ella. Sin embargo, en marzo de 2003 señaló que la había enterrado, pero luego la había desenterrado y puesto en un contenedor en Kirribilli, donde trabajó como jardinero en algún momento. El 15 de mayo de ese mismo año se llevó a cabo una excavación allí, pero no se encontró nada, a pesar de que un perro rastreador de la policía reaccionó positivamente. El adiestrador del animal se sorprendió cuando no encontraron nada, pues la reacción del can era consciente con el hecho de que un cuerpo había estado allí. Los detectives creían que quizás Michael había dicho la verdad, pero pensaron que los restos de Samantha probablemente pudieran haber sido retirados accidentalmente durante la construcción de un estacionamiento, la cual se hizo 18 meses después de que el hombre supuestamente la enterrara en ese lugar, o que él mismo pudo haberlo sacado cuando escuchó que el sitio iba a ser remodelado. Si el relato era cierto, prácticamente no había posibilidad de que se recuperaran los restos de la pequeña y sus padres pudieran darle cristiana sepultura como era el deseo que tenían. Por su parte, la madre de Samantha declaró ante los medios que no creía que Michael dijera la verdad sobre dónde había enterrado el cuerpo de su hija, pero tenía la esperanza de que algún día la dijera para poder sepultarla. Mientras estuvo en prisión, el sujeto continuó por su interés por la cultura y la historia de los aborígenes, y escribió unos 16 folletos sobre el tema, los cuales se guardaron en varias bibliotecas locales, así como en la Biblioteca Estatal de Nueva Gales del Sur. También obtuvo en la cárcel un título en arqueología. Michael fue elegible para la libertad condicional en junio de 2014, cuando había terminado su periodo mínimo de 18 años y 3 meses, pero esta fue rechazada por la Autoridad Estatal de Libertad Condicional. Su liberación fue revisada nuevamente en 2007, pero al igual que en 2014 fue denegada. En febrero de 2019 se informó que el sujeto debía ser puesto en libertad legalmente en junio de ese año, pero el fiscal general estaba tratando de mantenerlo tras las rejas al menos otro año más. La madre de Samantha dijo que quería que el hombre fuera encarcelado para siempre, y agregó que era uno de los criminales más peligrosos de Nueva Gales del Sur. 3 meses después, el 27 de mayo, la fiscalía solicitó a la Corte Suprema que lo mantuvieran en prisión un año más, seguido de una orden de supervisión extendida de 5 años, para que el sujeto fuera monitoreado después de su liberación. Michael, de 69 años, apareció en esa audiencia brevemente a través de un enlace de video desde la cárcel con gafas de sol. Al argumentar para mantenerlo en la cárcel, el abogado del fiscal general lo describió como un depredador en serie, con un largo historial de agresiones.
El tribunal escuchó que anteriormente había estado encarcelado por delitos contra muchas víctimas jóvenes y seguía siendo un peligro para la comunidad, pues se aprovechaba de las madres solteras vulnerables para tener acceso a sus hijos. El abogado defensor por su parte señaló que el hombre no representaba un peligro, pues había salido temporalmente de la cárcel unas 20 veces sin supervisión como parte de su rehabilitación. Aseguró que si era liberado permanecería en un centro de rehabilitación adjunto a la prisión y cumpliría con condiciones que serían más estrictas que cualquier libertad condicional. El representante legal señaló además que su cliente había completado 55 programas de mantenimiento terapéutico mientras estaba en el centro de reclusión. Sin embargo, el fiscal de la Corona aseguró que se había negado a tomar medicamentos para reducir su deseo sexual, porque pensó que podían interferir con la medicación que tomaba para una afección cardíaca que padecía. Asimismo, tenía un gran tumor en la ingle, el cual se había negado a ser tratado porque no confiaba en el personal médico de la prisión. Una gran multitud llenó la galería pública para la audiencia, incluida la madre de Samantha, así como algunas de las víctimas que ya eran adultas y los agentes de policía que trabajaron en el caso. Fuera de la corte, Tess dijo que no se sentía satisfecha de que Michael fuera seguro para su liberación. Por su parte, el detective Neil señaló que estaba horrorizado al saber que el sujeto ya había estado en la comunidad y advirtió que la única manera de evitar que reincidiera era mantenerlo en la cárcel. El juez Richard Button debía decidir si colocarle una orden de detención provisional o una de supervisión provisional hasta una nueva audiencia final, que se esperaba se realizara en agosto. El 4 de junio, la Corte Suprema impuso una orden de detención provisional que mantendría a Michael en prisión por otros 28 días, tiempo durante el cual sería evaluado por un psiquiatra y por un psicólogo. La madre de Samantha le dijo al juzgado que todavía estaba atormentada porque no sabía si su hija en algún momento había pensado en ella o la había llamado para que la ayudara. Dijo que Michael no mostró remordimiento por matar a la pequeña y continuó drogando y agrediendo a otras personas después de la muerte de la niña. Imploró al juez que no lo liberara en la comunidad hasta que llegara el momento en el que no hubiera otra opción. Por su parte, otra chica que fue abusada por Michael y había hecho una campaña para mantenerlo tras las rejas, dijo que no creía que el monstruo se hubiera rehabilitado, pues era alguien horrible que no se podía regenerar. Señaló que la clasificación que habían hecho el sujeto como un prisionero modelo fue la última bofetada en la cara para todas las víctimas. Creía que las autoridades subestimaron la amenaza que aún representaba, y señaló que aunque el sujeto estaría sometido a una orden de supervisión estricta, no podía evitar sentir miedo de que estuviera en las calles. Por su parte, el psiquiatra forense Jonathan Adams señaló que Michael aún presentaba un alto riesgo de reincidencia, pues constantemente recaía en fantasías e impulsos sexuales, en los cuales veía a niños corriendo y tenía acceso a ellos. Pese a todas las peticiones hechas por las víctimas y las conclusiones emitidas por los expertos, el 3 de septiembre el juez decidió que Michael podía salir libre, sujeto a una orden de supervisión extendida de 5 años, con 56 condiciones estrictas, incluida la vigilancia electrónica las 24 horas del día, los 7 días de la semana, con un brazalete en el tobillo. Las restricciones de la orden de vigilancia también incluían la entrega de un cronograma semanal de sus movimientos con 3 días de anticipación. No debía asistir a ningún lugar utilizado única o principalmente para la venta o exhibición de material sexualmente explícito, o para proporcionar servicios sexuales o entretenimiento sin autorización previa. Tampoco debía acercarse ni tener contacto con ninguna persona que lo conociera, o que razonablemente debería saber que es menor de 18 años, salvo el contacto incidental en algún lugar público, esto a menos de que tuviera un permiso por escrito. No tenía permitido cambiar su nombre o usar cualquier otro nombre sin la aprobación de su supervisor, ni cambiar significativamente su apariencia, entre otras normas. El magistrado señaló que la audiencia era para evaluar el riesgo que representaba el imputado en el futuro, no para imponer un castigo por su ofensa anterior. Si bien no se podía decir definitivamente que el interés que tenía por los niños había desaparecido, la máxima autoridad del tribunal consideró que había hecho todo lo posible en términos de rehabilitación en el entorno penitenciario. Advirtió que 3 expertos con mucha experiencia en psicología y psiquiatría coincidieron en que el riesgo que representaba Michael podía manejarse razonablemente bajo un sistema estricto y prolongado de supervisión dentro de la comunidad. En el momento de su liberación, la madre de Samantha dijo a los periodistas que no estaba decepcionada, sino enojada, pues veía con preocupación el efecto que había tenido el sujeto con los niños de los que abusaba.
que ya eran adultos y quienes tenían que vivir con miedo de saber que él estaba libre por las calles. Otra de las víctimas de Michael, Lisa Giles, afirmó que se podía ver con claridad las fallas que había tenido el sistema de justicia. A su juicio, los abusos del hombre no habían terminado, pues estaba segura de que volvería a delinquir, y cuando lo hiciera, las personas que le permitieron salir serían los responsables. Para el fiscal había sido un completo error y una decisión muy mala de parte de la corte liberar a Michael, quien a su juicio no estaba rehabilitado. Su hermano menor Tim, quien para ese momento había encontrado el éxito como pintor y escultor, dio una entrevista en la cual describió a Michael como la personificación del mal y calificó su liberación como un error. Residentes y familiares de las víctimas de Michael protestaron en las calles para exigir que lo mantuvieran en prisión. Finalmente, el hombre de 69 años fue excarcelado el 5 de septiembre de 2019 y su liberación recibió una gran cobertura mediática. Fue trasladado bajo estricta supervisión al Centro de Apoyo a Delincuentes de la Comunidad de Nunyara, en el complejo penitenciario de Long Bay, una institución de custodia que proporciona alojamiento provisional a unos 36 delincuentes masculinos de riesgo medio a alto, recientemente liberados. Allí, Michael cortó todo contacto con el mundo exterior. Se negó a recibir cartas, llamadas telefónicas o visitas, incluyendo las de su hermano Tim, a quienes sus cuidadores les dijeron que ya no podía contactarlo. Luego de estar internado durante varios meses en el centro de Nunyara en marzo de 2020, Michael fue sacado silenciosamente y colocado en un nuevo alojamiento permanente al suroeste de Sydney. Ese mismo año, su hermano publicó el libro llamado Buen hermano, mal hermano, en el que contaba la historia de él y Michael a lo largo de los años, así como la desaparición de Samantha. En el ejemplar relató que la niña fue enterrada por su hermano en una tumba particular en el cementerio de Gore Hill, en el suburbio de St. Leonards en Sydney. También analizó las circunstancias en torno a la muerte de la pequeña y concluyó que no había sido accidental. Describió sus conclusiones en un podcast, junto con un mapa del cementerio que mostraba dónde creía que había sido enterrada. Sin embargo, su creencia nunca pudo ser probada. El 29 de septiembre de 2022, Michael volvió a ocupar los titulares de la prensa australiana, tras ser arrestado nuevamente por los detectives adjuntos al equipo de investigación de orden y supervisión extendida de la Brigada de Abuso Infantil y Delitos Sexuales, luego de realizar una búsqueda aleatoria en su casa y encontrar en su teléfono móvil material relacionado con niños. Los vecinos quedaron completamente conmocionados al saber que una persona tan malvada vivía tan cerca de ellos, pues lo consideraban como un anciano cariñoso que cultivaba plantas exóticas, alimentaba a gatos locales y ayudaba con los contenedores de basura a otros residentes. Dorothy Tigner, de 76 años, señaló que durante algún tiempo convivió con Michael y no tuvo ningún problema, pero sí encontró algunos comportamientos un tanto inusuales. Durante la audiencia del tribunal local se reveló que Michael había sido diagnosticado con esquizofrenia paranoide. El hombre fue acusado de 2 cargos de incumplimiento de una orden de revisión extendida, la cual no le permitía acceder a ninguna imagen de personas de menos de 18 años. El juez escuchó sobre su terrible historial de abusos y violencia, le negó la fianza y lo puso bajo custodia. Regresó a la corte el 10 de octubre y posteriormente fue condenado a un máximo de 3 años de prisión, con un periodo sin libertad condicional de 2 años y 3 meses. A pesar de haber hallado a su asesino y que éste pagara por el crimen que cometió, la familia de la pequeña Samantha jamás pudo darle su último adiós, ya que su cuerpo jamás fue encontrado. Este fue uno de los casos considerados más desconcertantes y perturbadores de toda Australia. Y bueno, chicos y chicas, hasta aquí el video de hoy. Un caso atroz, un caso terrible. Realmente la familia de Samantha sufrió mucho y lo siguen sufriendo, ya que al final pues no encontraron el cuerpo. Realmente es algo que se necesita mucho, darle sepultura, tener un lugar donde ir a llorar a la persona para poder cerrar todo el ciclo del duelo y la muerte de alguien. Realmente muy triste que no se encontrara y que Michael tampoco diera más detalles de dónde puede estar. También muy triste, muy lamentable que este hombre fuera liberado. Como podemos ver, tiene la posibilidad de reincidir. Si tenía imágenes de niños en su teléfono, puede ser que próximamente o que ya tal vez hubiese abusado de algún otro niño. Realmente es algo muy horrible, muy triste que tenga que pasar y esta persona no tendría que haber sido liberada jamás. Pero bueno, ese es el sistema judicial y hay que aceptar las normas tal y como están. Al menos él volvió a recibir otra condena. Si este video les ha parecido informativo, recuerden dejarle un me gusta, recuerden suscribirse si no lo están,
Actualizo 3 o 4 veces por semana y si están suscritos les llegará una notificación cada vez que yo suba un video. Me pueden seguir en mis otras redes sociales, aparezco como LesmaUR, tengo Facebook, Twitter, Instagram y TikTok y allí también subo mucho contenido. Ahora sí, nos vemos hasta otro caso. Adiós.